Es muy curioso cómo funciona la cabeza y la nostalgia, porque en mi cabeza una consola con 20 años es la PlayStation 1 y si me apuras la PlayStation 2. Sin embargo, si me he dado cuenta de que la PlayStation 1 ya no tiene 20 años sino 30 es por el reciente aniversario. La consola que sí tiene 20 años es esta de aquí, la Xbox 360. Me parece mentira que esta consola ya sea retro y un ejercicio curioso que me he planteado es el de repasar ese catálogo de lanzamiento, pero no a través del recuerdo, sino rejugando muchos de esos títulos que llegaron junto a la máquina. Vamos a verlo poco a poco, pero creo que es un catálogo bastante completo con deportes, coches, shooters, acción y terror. Creo que la mejor forma de empezar es con los deportes. Hubo bastantes juegos y realmente para todos los gustos. 2K y EA fueron las más activas, cubriendo prácticamente todos los palos. AMP 3 era un juego de Snow que no solo se veía de escándalo, sino que tenía una historia simpaticona y nada habitual en un juego de Snow. La banda sonora fue una auténtica locura y me parece muy curioso que con el lanzamiento de la consola tuviésemos dos juegos sobre una tabla. El otro era un port HD de Tony Hawk American Wasteland, que tengo que decir que no fue mi Tony Hawk favorito. Venía de los Pro Skater y también de los Underground y Underground 2, que me pegaron fortísimo porque en esa época veía mucho tanto la MTV como Jackass. Y American Wasteland me pareció más de lo mismo, pero no mejor. Creo que no fui el único porque considero que marcó el principio del fin de esta saga, hasta que, bueno, se han resarcido un poquito con los remakes de los Pro Skater. Para quien les guste en estos deportes, también se lanzaron NFL 06, Tiger Woods PGA Tour 06 y NHL 2K6. Pero si nos vamos a deportes de pelota, tuvimos dos de básquet y un fifita. Los de básquet fueron el 2K6 y el NBA Live 06. Yo era mucho más de NBA Live que de 2K y es el que me compré, pero los dos tenían un enfoque muy similar. Cámaras muy cercanas a la acción y una representación exageradísima tanto de las físicas de la ropa como del sudor. Los dos eran portentos técnicos imposibles en la generación anterior y supieron sacar partido a esto del sudor mostrándolo con ahínco en las escenas más cinemáticas. Tengo muy buenos recuerdos, la verdad, de ese NBA Live 06, pero también del FIFA de turno. Aquí Electronic Arts hizo lo que mejor sabe hacer, exprimir la gallina. Como en 2006 había mundial, EA cogió y dijo, pues que jueguen la fase de grupos, porque es que no había mundial en el juego, solo era, pues eso, la fase de grupos. Ya en 2006 sí que habría el juego propio del mundial, y en fin, es la clásica confiable de Electronic Arts. Pero hay que decir una cosa, fue el primero con modo entrenamiento entre pantallas de carga y visualmente era de locos. Además, este juego fue exclusivo, y bueno, no deja de ser un FIFA exclusivo y encima para la Xbox, que bueno, en la época suena a locura, pero mira, dentro de los deportes podemos meter también los coches. Aquí tuvimos tres y los tres son extremadamente diferentes entre sí. Uno que no me llamó nada la atención y que sigue sin hacerlo a día de hoy fue Ridge Racer 6. Llegó el mismo día de lanzamiento de la consola en Estados Unidos, pero en Europa tuvimos que esperar unas semanas y es un juego de velocidad extrema y muy arcade. Sí, es cierto que es divertido, pero yo estaba a otras cosas, concretamente a dos. Por un lado, Project Gotham Racing 3, que fue uno de los exclusivos de Microsoft. Había escuchado muy buenas palabras sobre los dos anteriores y para mí, bueno, pues tenía una mezcla excelente entre arcade y simulador. Esto del simulador, ¿vale? Con muchísimas comillas, pero molaba mucho el sistema de puntuación de kudos que nos premiaba las maniobras arriesgadas, los derrapes y los adelantamientos. La banda sonora además pegaba muy fuerte y visualmente me parecía una auténtica demencia, sobre todo por la recreación del interior de los coches. Lamentablemente, rejugándolo para grabar este gameplay, los datos de mi partida se corrompieron y no tengo ni el progreso ni las repeticiones que guardé en su día, pero bueno, tengo los logros para recordarme que sí que lo hice. Pero hablando de pegar fuerte, otro de los de lanzamiento y también de Electronic Arts, que tiró la casa por la ventana, fue la mejor y más cotizada versión de Need for Speed Most Wanted. No hay mucho que decir a estas alturas de este juego más allá de que vicié como un auténtico animal. Y algo curioso es que en su día vendí este Need for Speed, ahora es más caro que las otras versiones, pero lo vendí para comprar otro juego, fue Oblivion, así que no me arrepiento ni un poco. Dejando a un lado los deportes, que sí que hubo muchos, vamos a meternos con la acción. Además del Tony Hawk, otro juego de Activision para la consola de lanzamiento fue Gun. Tuvo también versión para otras plataformas y estamos ante una aventura de acción en primera y tercera persona ambientada en el viejo oeste estadounidense. Y ojo, esto es curioso porque también fue un desarrollo de Neversoft. Sí, los del Tony Hawk. Y tengo un excelente recuerdo de él. Era más lineal que Red Dead, pero también muy variado gracias a misiones de todo tipo y a una historia sencillota pero que funcionaba muy bien. Aunque jugábamos en tercera persona, teníamos un tiempo bala que automáticamente cambiaba a una vista en primera persona que molaba bastante porque veías ahí las armas recargar de una forma pues bastante chula para el momento. También en tercera persona tuvimos cameos
Cameo Elements of Power, desarrollado por Rare, los de Sea of Thieves, sí, y los que no deberían estar muy tranquilos con la actual Microsoft. De hecho, te voy a dejar fijado en los comentarios un vídeo que me pareció muy instructivo sobre la situación actual de Rare y la situación y las peticiones de Microsoft a sus estudios. Fue un juego del que tengo bastante buen recuerdo, aunque su desarrollo no fue sencillo en absoluto. Pasó por un auténtico infierno y primero se planteó para Nintendo 64 y GameCube, pero cuando Microsoft adquirió la compañía decidieron que sería para Xbox y más tarde concretaron el lanzamiento para 360. En Cameo controlamos a Cameo, que es quien tiene el poder de transformarse en una decena de criaturas elementales. Mola bastante porque cada criatura tenía sus habilidades y teníamos que ir cambiando entre ellas para enfrentarnos a los enemigos de la mejor manera posible y también de la más óptima. Además, también servía para resolver puzzles. Por ejemplo, si un enemigo se escondía debajo de un cacharro de metal, pues salíamos desde abajo con el bicho planta, pegábamos un puñetazo y podíamos rematarlo bien con el bicho planta o cambiando a otro de los elementales. Como digo, tengo muy buen recuerdo de este juego y grabando material para el vídeo creo que se sigue viendo pues realmente bien. Las texturas me siguen pareciendo adelantadas a su tiempo y es cierto que a las horas se hacía repetitivo, pero si no lo habías jugado, hoy es un buen título para volver a tiempos quizá más sencillos, tiempos de aventuras de dibujos animados sin enormes mundos abiertos ni 1000 plumas en el mapa que coleccionar. Y otro first party de Microsoft para su consola fue también de Rare, pero de una franquicia ya conocida, Perfect Dark. También era un desarrollo de esos que Rare llevaba arrastrando desde la época de la alianza con Nintendo y la verdad es que no me gustó mucho, aunque visualmente estaba bastante bien, sobre todo porque se sentía pues muy definido, era la alta definición. Jugablemente me pareció un poco arcaico y la verdad es que no estaba muy desencaminado en su día porque rejugándolo para este vídeo, pues si lo comparo con otros shooters en primera persona que salieron también de lanzamiento junto a él, la verdad es que este Perfect Dark Zero no me parece que estuviera a la altura. Y ya que me voy a meter con los shooters en primera persona, pues voy a empezar por quizá uno de los más inesperados, King Kong. Bueno, mejor dicho, Peter Jackson's King Kong. Fue un juego de la película desarrollado por Ubisoft y era uno de esos juegos que demostraba el poder de la nueva generación. El director fue Michel Ancel, que es el creador de Rayman, y realmente hubo un esfuerzo tras el desarrollo. Por un lado teníamos fases en primera persona que funcionaban como un shooter convencional. Por otro, pues la fantasía de poder, que es controlar al rey de los gorilas en tercera persona. Tampoco fue exclusivo porque tuvo versiones hasta para la Nintendo DS, pero en 360 se veía realmente bien. En la época no recuerdo que se valorara pues demasiado bien, pero creo que ha pasado a la historia como un título que, sin la epicidad de la piedra filosofal de PS1 o el retorno del rey, pues se ha convertido en uno de esos grandes ejemplos de juegos buenos basados en películas. Y si King Kong era un portento, Quake 4 era otro. Hay opiniones encontradas con esta secuela, pero siempre me pareció un buen juego. De hecho, para mí, Quake 4 fue el verdadero Doom 3 porque siguió la línea de los anteriores. Esto significa acción en primera persona sin coquetear con el terror y apostando de nuevo por graficazos. Tenía más carga narrativa que Quake 1 y Quake 2, sin contar el 3 Arena, que ese es otro, bueno, pues es harina de otro costal, y tenía acciones ocurriendo en tiempo real. Esto es lógico porque al final Half-Life ya había salido al mercado y dejó viejos, entre comillas, a los boomer shooters de antes de Half-Life. Pero pese a esas cinemáticas en tiempo real y toda esta parafernalia, la acción era dominante. Jugándolo hoy es verdad que los modelados no han envejecido bien y no recordaba que diera tantos tirones. De hecho, es que hay momentos en los que prácticamente se para el juego, pero se sigue viendo muy nítido y aunque pensé jugar 10 minutos para grabar, al final terminé echando 1 hora. Y algo que me encanta de la edición física es que viene con un disco de bonus que tiene Quake 2, un documental de cómo se hizo, arte conceptual, alguna entrevista y un vídeo de Activision en el E3 2005 que es una auténtica joya y la verdad es que me da pena porque sé que esos momentos del E3 nunca van a volver y bueno, vaya tela la industria últimamente. El siguiente es el shooter por excelencia y si un FIFA exclusivo es raro, un Duty ya ni te cuento. Call of Duty 2 llegó casi a la vez que la versión de PC, lanzada solo unos días antes, y fue el primer bombazo de la consola. Se estima que vendió 250.000 copias durante la primera semana solo en Xbox y es para muchos el mejor Duty de la historia. Para mí está ahí con el Modern Warfare original. Aunque los Duty son muy peliculeros, este fue el último en el que los estadounidenses no modificaron tantísimo la historia de la Segunda Guerra Mundial como en otros juegos, dando la importancia que merecen a países como Reino Unido y la Unión Soviética. Evidentemente hay algunas excepciones, pero bueno, son pocas teniendo en cuenta el revisionismo histórico estadounidense. Su historia era muy variada y teníamos 3 campañas. Por un lado, la de los rusos como un miembro del ejército, que bueno, era un sistema que era una picadora de carne, y esta campaña es mi favorita, ya que tenía para mí las mejores
mejores misiones, eran las más guapas y desesperantes. También teníamos la campaña de los británicos como un miembro de la división armada en el norte de África y la estadounidense que arrancaba en el desembarco de Normandía. Hay cosillas que han envejecido un poco regular, pero bueno, me pasó como con Quake. Pensaba jugar solo un poquito de las 3 campañas y terminé haciendo un par de misiones de cada una de ellas. De hecho, esto es algo que no se recuerda, y si has jugado pues a los Call of Duty desde el Modern Warfare, sale el Capitán Price. Quizá no es el que piensas, pero bueno, juégate este Call of Duty 2 porque sigue siendo muy divertido y así tenemos ese huevito de Pascua del Capitán Price. Y en PS2 hubo otro Call of Duty, pero el de verdad, el bueno, fue el de PC, y también este de 360, que básicamente fueron la misma versión pero con los controles adaptados. Vamos con el último porque tras una trayectoria con altos y bajos, Monolith Production lanzó 2 auténticos juegazos en 2005. Por un lado, Fear, que es un shooter con mucha acción, con tintes de terror sobrenatural y una inteligencia artificial excelente para los enemigos. Este terminaría llegando también a consola. Pero por otro lado, lanzaron Condemned. También es un shooter, pero mucho más pausado y con tintes de terror más terrenal. En él encarnamos a un miembro del FBI que tiene sus juguetitos típicos del CSI y se encarga de investigar una serie de asesinatos. El problema es que la ciudad ha sido invadida por un montón de personas sin recursos y drogadas hasta las cejas que no dudarán en lanzarse a por nosotros con armas, sobre todo cuerpo a cuerpo. Tiene una atmósfera absolutamente brutal y se sigue viendo de maravilla. De hecho, es uno de esos juegos que, aunque con controles algo toscos para los estándares modernos, podemos jugar sin problema y disfrutar mucho de su historia. Porque cuando pensamos en un juego con 20 años, pensamos que se tiene que controlar mal, pero pese a esas 2 décadas, este juego se lanzó primero en Xbox y luego en PC, por lo que Monolith tuvo mucho cuidado con el mapeo del mando. Unos años más tarde desarrollaron una secuela, al igual que hicieron con Fear, y curiosamente este estudio es el mismo que se marcó los 2 últimos grandes juegos del Señor de los Anillos, Sombras de Mordor y Sombras de Guerra. El caso de Condemned además es bastante triste porque haciendo este vídeo he descubierto que realmente el juego desapareció hace unas semanas, y es que a no ser que lo tengas comprado en digital en Steam y en Xbox o lo tengas físico, como por ejemplo mi unidad, no vas a poder jugarlo porque lo han descatalogado. Es otro de esos ejemplos de juegos antiguos que de un momento a otro pues desaparecen. Y este es un caso sangrante porque no parecería que hubiera problema de licencias o cosas así. Simplemente, pues, se ha esfumado. Y nada, hasta aquí el repaso al catálogo de lanzamiento de la 360. Es una consola que ya he dicho que le tengo un montón de cariño. Yo no la tuve de salida, sí que la tuve más tarde, y con todos estos juegos que he comentado, con casi todos. A mí el Golf, por lo que sea, pues como que no me atrae mucho. Pero creo que es un catálogo que quien comprara la consola de salida, pues no iba a quedarse cojo en ningún aspecto. Seguramente habría un juego que le haría clic. Así que nada, hasta aquí. Creo que es bastante divertido, me lo he pasado muy bien grabando y solo tengo que decir que gracias por verme.